La noche antes de nuestra boda, me dijo que estaba harto de mí y luego publicó fotos con alguien nuevo. Me fui del país sin decir palabra. 10 años de amor se esfumaron en un instante. Pero en Florencia me encontré a mí misma, y a un hombre que me enseñó que el amor verdadero no duele. Ahora me caso con él, con mi ex observándome desde la multitud. Y esta vez le digo que sí, a alguien que nunca me hizo rogar para ser elegida. Hay algo en los cumpleaños que te hace desear magia, incluso cuando sabes que no es así. Me senté en el borde de mi tocador perfectamente decorado, observando el suave resplandor de las luces de colores reflejado en el espejo. Todo era tal como lo imaginé, serpentinas en tonos champán apagados, un pastel de esa pastelería de la que Brandon una vez habló maravillas, y un vestido azul claro a medida elegido por una sola razón. Era el tono que, según dijo una vez, resaltaba mis ojos. Se suponía que sería una doble celebración, mi 28º cumpleaños y nuestro 10º aniversario. Un hito. Una promesa. Había imaginado velas, risas y el cálido roce de su mano sobre la mía mientras brindábamos por una década de amor. Pero la habitación estaba en silencio. No se oían pasos. No llamaban a la puerta. Solo el sonido de mis propios latidos, cada vez más fuertes. Revisé mi teléfono. Eran las 8:03. Había reservado el salón privado de Arcadia. El mismo lugar donde Brandon y yo fuimos en nuestra primera cita oficial. Un gesto nostálgico que esperaba que le recordara lo lejos que habíamos llegado. Él tampoco había vuelto a casa la noche anterior. Dijo que tuvo una reunión con un cliente que se alargó. Dijo que me compensaría. Pero últimamente todo tenía que compensarse. Abrí la cajita plateada de mi cómoda. Dentro estaban los gemelos personalizados que le había hecho. 10 pequeños puntos de diamante alineados sobre el titanio cepillado, uno por cada año que habíamos pasado juntos. Incluso los mandé a grabar. Tú más yo sumamos 10 años de fortaleza. Me sentí ridículo solo de leerlo. Así que me aferré a la esperanza. Quizás el tráfico. Quizás la sorpresa. Quizás algo que no podía explicar, pero que perdonaría de todos modos. A las 8:30 me levanté, agarré mi abrigo de la caja y salí. Los tacones que llevaba resonaron con fuerza en el pavimento mientras caminaba hacia el coche. Afuera, la ciudad bullía con la anticipación del fin de semana. En algún lugar, Brandon también estaba allí. Solo necesitaba creer que venía hacia mí. Al llegar a Arcadia, el gerente me recibió con una sonrisa vacilante. Señorita Hayes, la fiesta ya empezó en el salón. Parpadeé. ¿Ya empezaste? Asintió. El señor Reid y algunos invitados llegaron hace unos 20 minutos. ¿Quieres que te acompañe? No, dije rápidamente. Conozco el camino. Asintió y desapareció. Seguí el sonido apagado de la música y las risas, cada paso cargado de confusión. Porque Brandon no me había dicho que ya estaba aquí. Sabía que esto debía ser una sorpresa. Para él. Llegué al pasillo que conducía al salón privado. La puerta estaba entreabierta lo justo para que se filtrara el sonido. Ya solo es una vieja bruja, dijo la voz de Brandon. Sus palabras me paralizaron. Estallaron risas. No sabes que hoy es su cumpleaños, dijo alguien. Y tu 10º aniversario, añadió otro. Claro que lo sé, respondió Brandon, riendo. Es que no me apetece verla. Se oyeron risas a coro. Respiré hondo. Quizás escuché mal. Quizás era una broma pesada. Me acerqué. En serio, dijo alguien arrastrando las palabras, Olivia sigue estando buena. Pero Brandon Manitoba, ahora tienes muchísimas opciones. Oh, por favor, intervino otro. ¿Y esa becaria? ¿Cómo se llama? Vanessa. Hubo una pausa. Brandon exhaló como si estuviera encendiendo un cigarrillo. Ella sigue por aquí. Es más interesante que Olivia. Todavía no puedo soltarla. Esta vez, la risa fue más fuerte, más borracha. ¿Y si Olivia se entera?, preguntó uno de ellos. Se burló. ¿Qué va a hacer? Llorar.
De todas formas, nunca planeé casarme con ella. Eso fue todo. Mi mano se apretó alrededor de la caja en mi palma hasta que me dolió. Se me revolvió el estómago con una mezcla de humillación y desamor revolviéndome las entrañas. Me alejé de la puerta como si acabara de ver un fantasma. O quizá yo era el fantasma. Una década de mi vida reducida a ruido de fondo en la celebración de alguien más. Afuera, el viento había arreciado. Un frío me atravesó el abrigo como si no existiera. Pasé por delante del bar de la entrada y seguí caminando. No recordaba a dónde iba. No me importaba. Entonces la vi. Vanessa. Salió de un coche negro con un vestido rojo ajustado y tacones de tiras, del brazo de una amiga de Brandon. Llevaba el pelo rizado en suaves ondas y sonreía con naturalidad. Pasó junto a mí como si no existiera. Así me volví invisible. Empezó a llover. No tenía paraguas. Me quedé parada al borde de la acera mientras el agua me empapaba el vestido y los zapatos. El rímel se me corría por las mejillas. La caja plateada en mi mano pesaba más que ladrillos. Caminé durante horas. Sin destino. Sin lógica. Solo yo, mi corazón roto y la tormenta. La gente pasaba a mi lado en la acera, algunos preocupados, otros indiferentes. Un taxista me preguntó si necesitaba ayuda. Negué con la cabeza. No podía hablar. Si abría la boca, gritaba. Acabé sentada en un banco de una parada de autobús, frente a una librería cerrada, con las manos entrelazadas sobre el regazo como si rezara por una respuesta. La lluvia había empapado cada capa de mi ropa. Sentía la piel entumecida, pero también el pecho. Me dolía el pecho como si alguien me hubiera arrancado el interior. No era solo la traición. Fue darme cuenta de que había desperdiciado 10 años. 10 cumpleaños. 10 navidades. 10 veranos e inviernos creyendo que el amor significaba esperar. Creyendo que si daba lo suficiente, era lo suficientemente leal, me sacrificaba lo suficiente, al final sería elegido. Pero nunca fui la elección. Yo era el sustituto. La apuesta segura. Me recosté contra el cristal y reí. Un pequeño sonido entrecortado me sobresaltó. Luego lloré. No fue fuerte ni escandaloso. Pero en silencio. Completamente. Como si mi alma finalmente hubiera decidido llorar. No le escribí. No le llamé. No le envié un mensaje exigiéndole respuestas. Pero como ya los tenía, en lo más profundo de mí siempre lo supe. Esto no era una relación. Fue un borrado lento. Y esta noche fui yo quien finalmente estuvo dispuesto a admitirlo. Miré la caja plateada en mi regazo. Me temblaban las manos al abrirlo por última vez. Los gemelos brillaban bajo la tenue luz de la calle. Burlándose de mí con su impecable perfección. 10 diamantes. Uno por cada año que me hizo creer que yo importaba. Coloqué la caja a mi lado, en el banco. Y lo dejé allí. Para cuando llegué a casa, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna. La casa estaba a oscuras. Silencio. Brandon ni siquiera se molestó en volver. Caminé hacia la habitación, me quité el vestido mojado y me paré frente al espejo una vez más. Mi maquillaje se había derretido. Mi cabello estaba enredado. Mis ojos estaban rojos. Pero mi mirada. Firme. Me quedé mirando mi reflejo durante un largo rato. Entonces le susurré, no más. Y por primera vez en 10 años. Lo decía en serio. 2 días después de mi 28º cumpleaños, vi a Brandon Reed presumir públicamente de otra mujer como si yo nunca hubiera existido. Se llamaba Vanessa Lynn. Llevaba los labios pintados de rojo y se portaba como un trofeo en su brazo. Delicada, refinada e increíblemente joven. En la foto sonreía contra su hombro. Una copa de champán en una mano, la otra apoyada en su pecho. El pie de foto decía, por nuevos comienzos. Estaban en el bar de la azotea Eden. Nuestro sitio. Solo habían pasado 48 horas desde la noche en que me humilló.
48 horas desde que se rió de mí por ser una vieja bruja tras una puerta entreabierta. Pero ahí estaba. Con la misma camisa que le había comprado la Navidad pasada. Brindándole por un nuevo capítulo con una chica que aún pronunciaba Schardena como Schardena. Internet lo devoró. Sus amigos inundaron la publicación con emojis de fuego, guiños y felicitaciones. Un hombre mejorado. Es mucho mejor que Olivia. Esta te queda bien. Le sienta bien. Leí los comentarios sentada en el borde de nuestra cama. La misma cama donde una vez tracé constelaciones en su pecho y le susurré sueños en el cuello. Ahora se sentía frío, desconocido. Como una habitación de hotel donde alguien más había dormido antes que yo. Un pin. Chat grupal. Nicole. Liv. ¿Estás viendo esto? Yo. Sí. Nicole. Voy a matarlo, Rachel. ¿Quieres que envíe a alguien a quemarle el edificio? Yo. Tentador. Yo. Pero no. Que publique. Que actúe. Lo que más dolió no fue la traición. Fue lo fácil que le fue olvidarme. 10 años. Borrado con una chica nueva en un círculo de luces. Durante los siguientes días, su relación se convirtió en una performance curada. Vanessa publicó selfies frente al espejo con la sudadera de Brandon. Él reposteó sus fotos con subtítulos como «Ella es mi pieza y lo que debería haber tenido desde siempre». El hombre que antes olvidaba mi cumpleaños ahora celebraba el suyo antes de tiempo con un brazalete Cartier. La llevó a las Maldivas. Un viaje que había anhelado durante años. No era el momento adecuado, decía siempre. Pero para ella, de repente lo era. Peor aún, la gente lo aplaudió por ello. Mi bandeja de entrada estaba llena de susurros. «Wow, te debes sentir fatal. Vanessa es tan fresca y vibrante. ¿Te arrepientes de haber malgastado tu mejor momento con él? ¿Te arrepientes?» No. Lo lamenté. Hay una diferencia. No estaba enojada. No irrumpí en su oficina ni publiqué historias pasivo-agresivas ni le dije al mundo que era una basura. En cambio, entré a nuestro apartamento y empecé a empacar. El armario de nuestro dormitorio albergaba un cementerio de recuerdos. Cicatrices que nunca lució. Álbumes de fotos que nunca abrió. Tarjetas que había escrito, cada una firmada con un corazón en el que solo yo creía. Encontré la caja que había escondido debajo de la cama, la que contenía nuestro álbum de recortes de compromiso. Estaba llena de recibos de cenas compartidas, Polaroids de aniversarios, el talón roto del billete de nuestro primer vuelo a Nueva Orleans. Y en el centro de todo, el catálogo de vestidos de novia que había usado para dibujar el vestido de mis sueños. El auténtico llegó esa misma noche. Un mensajero llamó a la puerta justo cuando terminaba de doblar la última caja. Me quedé mirando el elegante paquete blanco atónita. Era el vestido. El que me había llevado 6 meses diseñar. Una mezcla de gasa de seda y tul ilusión con lirios bordados en la cola. Brandon siempre decía que los lirios le recordaban mi gracia. Le creí. Cuando abrí la caja y toqué la delicada tela, no sentí nada. Ni emoción. Ni dolor. Simplemente nada. Fue impresionante. Y completamente insignificante. Me quedé en el centro de la habitación, todavía con mis vaqueros y suéter, y me quedé mirándolo durante un minuto entero. Entonces cogí las tijeras. El primer corte me pareció mal, casi un sacrilegio. Pero luego el segundo fue más fácil. Y el tercero. La tela se desmenuzó como papel. Las costuras se desgarraron con un chasquido. Lo corté en tiras hasta que solo quedó un montón de seda e hilo sin futuro. Quemé el velo. Las fotos que tiré. El anillo. Caminé hacia el balcón, miré la ciudad que me había visto llorar tantas veces y lo arrojé al cielo nocturno como una piedra por un precipicio. Cuando volví a casa, no lloré. Preparé té. Y me senté en silencio viendo cómo las cenizas de mi eternidad se depositaban en la basura. A la mañana siguiente me miré en el espejo. No era una chica. No era el tal vez de alguien.
Solo Olivia Hayes. Cansada. Sobria. Y por fin estaba listo. Tomé mi teléfono y revisé mis llamadas recientes. Su nombre seguía ahí. El profesor Green. Me había llamado hacía 3 meses para ofrecerme una beca para un máster en Florencia. La rechacé. Porque Brandon me necesitaba aquí. Porque íbamos a casarnos. Porque este era nuestro hogar. Presioné el botón de llamada. Sonó una vez. Olivia. Estoy listo para irme, dije simplemente. Silencio. Luego, un largo suspiro. Bien. Florence me espera. No me despedí de nadie. Ni mis padres. Ni mis supuestos amigos que seguían de fiesta con Brandon. Ni siquiera Nicole y Rachel, todavía no. Necesitaba que esto fuera mío. Mi salida. Mi escape. Reservé un vuelo para el jueves siguiente. Solo ida. El día que salí volvió a llover. Claro que sí. Caminé por la terminal con el único abrigo que me quedaba. La gabardina beige que Brandon siempre decía me hacía parecer demasiado seria. Ahora me gusta la seriedad. Me senté junto a la ventana antes de embarcar, tomando un café quemado y viendo cómo las gotas de lluvia se precipitaban sobre el cristal. Por primera vez en 10 años, no tenía a un hombre esperando al otro lado. Sin promesas. Sin expectativas. Sin nadie a quien llamar al aterrizar. Y aún así me sentía ligero. Vacío en el mejor sentido. Como si alguien finalmente me hubiera arrancado la podredumbre, dejando solo hueso y verdad. Cuando anunciaron mi vuelo, no lo dudé. Me levanté y caminé hacia la puerta. Sin mirar atrás, Florencia no se parecía en nada a mi hogar. Y eso era justo lo que necesitaba. Los edificios llevaban siglos a cuestas como metales. Las calles adoquinadas se retorcían con un propósito, dando paso a historias que aún no había vivido. Había algo en el aire, impregnado de aroma a espresso y libros viejos, que me hizo respirar hondo y erguirme. Llegué con 2 maletas, una carpeta llena de bocetos y un corazón tan vacío que resonaba cuando me movía demasiado rápido. El profesor Green lo había organizado todo. Alojamiento cerca de la universidad. Mi acceso al estudio. Incluso una cita semanal con una mujer llamada Lucía que se hacía llamar terapeuta de diseño. Lo que sea que eso significara. No luché. No quería sentir más. Así que me dejé consumir por mi trabajo. Los días se convertían en noches dentro del estudio. Pintaba. Dibujaba. Reimaginé cada recuerdo roto como tela e hilo. No revisé mis mensajes. No abrí las redes sociales. Y no pronuncié el nombre de Brandon en voz alta. Ni una sola vez. Pasó un mes. Diciembre llegó rápidamente. Las estrechas calles resplandecían con luces y adornos colgados entre los edificios de piedra. Los lugareños se afanaban con bufandas al cuello y castañas asadas en cucuruchos de papel. Mantuve la cabeza gacha, la mayor parte del tiempo. Hasta que Nicole, bendita sea su alma caótica, me envió un mensaje de voz con demasiada alegría. No puedes esconderte en Florencia para siempre, Liv. Hasta los fantasmas merecen bailar en Navidad. Esa misma tarde uno de mis compañeros me metió una invitación en la libreta. Fiesta internacional de fin de curso. Pequeño Loki. No es opcional. Y así fue. El apartamento estaba escondido encima de una librería y olía ligeramente a jengibre y papel viejo. Un pequeño grupo de antiguos alumnos y diseñadores de intercambio se apiñaban en la cálida sala de estar, bebiendo vino y hablando en una mezcla de italiano, inglés y francés. Yo me quedé cerca de la ventana, con una copa de vino tinto en la mano y escuchando la nevada. Debería haberme ido temprano. Pero entonces la puerta se abrió con un crujido. Y él entró. Ethan Walker. El tiempo no lo había arruinado. De hecho, solo lo había agudizado. La misma mandíbula limpia. El mismo cabello oscuro, siempre un poco descolocado. Llevaba un abrigo marrón grisáceo y una bufanda negra, y las botas estaban cubiertas de nieve fresca. Era más alto de lo que recordaba. Más ancho.
Pero lo que no había cambiado era el aire a su alrededor, que exigía un frío silencioso. La sala se llenó de murmullos. ¿Es que? ¿Vino el profesor Walker? Nunca viene a estas reuniones. Claro que no. Ethan Walker no era el tipo de hombre que hacía apariciones casuales. Era el prodigio dorado de Florence, un hombre que se saltaba los cursos como si fueran escalones y lanzó su primera colección cápsula a los 22 años. Ahora enseñaba. Y había sido juez de concursos. Y se negó a aceptar estudiantes por mucho que le rogaran. No miró a nadie. Excepto yo. Nuestras miradas se cruzaron desde el otro lado de la habitación. Y entonces, para sorpresa de todos, sonrió. Apenas. Pero estaba allí. Caminó directo hacia mí. Olivia Hayes dijo en voz baja y suave. Ha pasado tiempo. Parpadeé. Ethan Walker. ¿Te acuerdas de mí? Nunca olvido a quienes me ignoraban en los pasillos de la universidad. Se rió. No la risa fría y calculada que decían, sino algo real. No te ignoraba. Estaba evitando a todos. ¡Qué encantador! Estabas en el seminario del profesor Green, ¿verdad? Asentí lentamente. Dibujando con acuarelas. Fuiste tú quien ganó la beca de Florencia. Fuiste tú quien debió haberlo hecho. Hice una pausa. Eso no me lo esperaba. Nos quedamos allí un momento mientras los recuerdos se entrelazaban en silencio entre nosotros. Ethan asintió con la cabeza hacia mi vaso casi vacío. Saliendo. Miré hacia la puerta. Y luego de vuelta con él. Quizás. A menos que planees armar un escándalo hablando con la chica a la que una vez ignoraste en un laboratorio de dibujo. Los escándalos están sobrevalorados. Un silencio. Cómodo esta vez. ¿Quieres que te acompañe a casa?, preguntó. Dudé. Luego asentí. Las calles estaban cubiertas de nieve y el aire nos atravesaba los abrigos. Ethan sostenía un paraguas inclinado hacia mí, pero su propio cabello y hombros estaban empapados de copos de nieve derretidos. Se te da fatal usar paraguas. Murmuré. Es difícil caminar a mi lado y mantener el equilibrio. Así que camina más despacio. Se giró hacia mí, con una mirada indescifrable. Sigues siendo directo. Sigues. Con la guardia en V. Es justo. Nos pusimos a caminar. El mundo se había quedado en silencio. Como ocurre cuando la nieve amortigua el caos. Nuestras botas resonaban suavemente sobre la piedra, y los edificios parecían, de alguna manera, más blandos bajo el peso del invierno. Me enteré de lo que pasó, dijo finalmente. De vuelta a casa. Mis hombros se tensaron. Es noticia vieja. Lo siento. No respondí. En cambio, pregunté, ¿qué te trae a una fiesta llena de desconocidos? Se encogió de hombros. Me dijeron que alguien importante estaría allí. ¿Y apareció? Sus ojos se encontraron con los míos. Sí. Aparté la mirada. Al llegar al patio de mi edificio, me volví hacia él sin saber qué decir. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, dijo, perdí mi oportunidad cuando teníamos 18 años. Me quedé paralizado. Tenía nieve pegada a las pestañas. Tenía el pelo húmedo. Su bufanda se había soltado, dejando al descubierto el suave pulso de su cuello. ¿Qué? Susurré. Esperé, dijo en voz baja. 10 años. Me quedé sin aliento. En aquel entonces me enfrenté a una decisión. Ethan, la brillantez silenciosa que no podía descifrar. O Brandon, encantador, familiar, tonto. Había elegido la comodidad por encima de la curiosidad. La seguridad antes que la chispa. Aquí estábamos. Mayores. Menos idealista. Pero quizás más honesto. ¿Te gustaría subir?, pregunté en voz baja. Para el té. Dudó medio segundo. Luego se desató el paraguas y me siguió por la puerta del patio. La nieve seguía cayendo detrás de nosotros. Pero por primera vez en años, no tenía frío.
El apartamento estaba en silencio cuando entramos. El tipo de silencio que no pide ser roto. Ethan estaba en la puerta, sacándose la nieve de las mangas del abrigo, mientras yo me dirigía instintivamente a la pequeña cocina. Mis dedos trabajaban en piloto automático, hervía agua, cogía 2 tazas desparejadas y abría la lata de té de manzanilla que había comprado la semana anterior, pero que nunca había usado. No le pregunté si quería azúcar. No pregunté nada. No necesitábamos llenar el silencio. Todavía no. Le di la taza. La tomó con cuidado, rozando los míos con las yemas de sus dedos. Incluso ese pequeño toque me provocó una especie de zumbido eléctrico bajo la piel. Estábamos cerca de la ventana, la única luz provenía de la pequeña lámpara de mi escritorio, que envolvía la habitación en una suave neblina ambarina. Tomó un sorbo. Demasiado calor, murmuró. Sonreí levemente. Siempre te quemabas la lengua en la universidad. Siempre solías traer servilletas extra por si acaso. Ambos nos reímos y por un segundo volvimos a tener 18 años, pero sin el optimismo ingenuo. Sin la creencia de que el amor era simple, fácil o garantizado. ¿Por qué nunca hablamos entonces?, pregunté en voz baja. Ethan no me miró. ¿Por qué lo elegiste? Exhalé. Brandon. Por supuesto. No sabía lo que hacía, dije. Era ruidoso. Encantador. Él hacía que todo pareciera fácil. Y yo hacía que todo pareciera difícil. Tú hacías que todo pareciera real. Finalmente se giró hacia mí y, en la penumbra, sus ojos parecían más tiernos de lo que los había visto jamás. Eras la chica que siempre terminaba sus bocetos temprano, dijo. Yo era el chico que se quedaba despierto toda la noche reconsiderando los míos. Nunca reconsiderabas nada, dije inclinando la cabeza. Eras un genio. Estaba aterrorizado. Parpadeé. ¿De qué? No respondió de inmediato. Luego, lentamente. De querer algo que no podía tener. Bajé la mirada hacia mi té y vi cómo el vapor se enroscaba como señales de humo de un fuego que nunca se apagaba. No elegí a Brandon porque fuera mejor, dije. Lo elegí porque creía que el amor debía ser ruidoso. Él gritó más fuerte. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el silencio puede ser más seguro. Dejó su taza en el alféizar de la ventana y dio un paso lento hacia mí. Aún no lo has superado, dijo en voz baja. No, lo admito. Pero ya casi lo logro. Silencio de nuevo. Tensión. De esas que tensan el aire, estrechan la habitación, hacen que todo duela un poco más. ¿Y entonces? Me incliné. Lo suficiente para que lo sintiera. Para que lo supiera. Para darle tiempo a alejarse. Pero no lo hizo. Nuestros labios se encontraron suavemente. Sin fuegos artificiales, sin jadeos. Solo calidez. Reconocimiento. Liberación. Era el tipo de beso que no exigía nada, pero lo decía todo. Había pasado 10 años siendo la segunda opción de alguien. Esto parecía el comienzo de alguien. Más tarde, mientras yacíamos enredados en mis sábanas, con la ropa tirada en un lío por el suelo, miré al techo e intenté respirar como si esto fuera normal. No lo era. Ethan yacía a mi lado con un brazo tras la cabeza y el otro dibujando círculos suaves en mi espalda. Me giré de lado. ¿Vas a preguntar si me arrepiento? No. Pero te lo estás preguntando. No respondió. Así que susurré, cuando tenía 18 años, me paré en una bifurcación del camino. Eres él. Elegí mal. Elegiste lo seguro, corrigió. Elegí asustada. Se giró hacia mí apoyándose en un codo. ¿Y ahora qué es esto? ¿Venganza? Una distracción. Lo miré a los ojos. Quizás solo quiero saber, dije. ¿Qué habría pasado si te hubiera elegido? No es justo, murmuró. No acepté. Pero es sincero. Se quedó callado un buen rato. Luego, en voz baja, preguntó: ¿te irás otra vez? No lo sé. Él asintió. Como si ya hubiera aceptado que yo era un sueño pasajero.
Que tal vez esto no era para siempre. Pero justo entonces algo cambió en mí. La chica que había esperado a que Brandon cambiara. Había desaparecido. La mujer que estaba aquí ahora. No persiguió. No se conformó. Ella eligió. Busqué su mano bajo la manta, entrelacé mis dedos con los suyos y pegué mi frente a la suya. Ya no somos niños, susurré. Vamos a intentarlo. Respiró con dificultad. Me acercó más. Sin palabras, sin promesas. Solo dos personas finalmente enfrentando la verdad. Y por primera vez en una década, no me sentí culpable. Sentí que tenía que elegir. En casa Brandon Reed se estaba desmoronando, y nadie podía detenerlo. Seguía sonriendo ante las cámaras. Todavía vestía trajes de diseñador, llegaba a las fiestas del brazo de Vanessa y publicaba fotos seleccionadas de branches y salas de juntas como si nada hubiera cambiado. Pero bajo esa apariencia formal, algo se había agrietado. Y las grietas se estaban agrandando. Ahora bebía más. No socialmente sino habitualmente. Whisky en el café. Vino en el almuerzo. Tequila cuando la sala se quedaba demasiado silenciosa. Se reía demasiado fuerte de chistes que no tenían gracia y les gritaba a los camareros por traer el agua equivocada. Vanessa fue la primera en darse cuenta. Al principio le restó importancia. Estaba trabajando demasiado. Extrañaba a Olivia. No era ciega. Pero Brandon era Brandon. Siempre se recuperaba. Hasta que dejó de hacerlo. Hasta el día en que llegó a casa y lo encontró sentado en el suelo de la habitación de invitados, rodeado de fotos antiguas. Fotos mías. Las sacaba de una caja que creía haber traído. Las de nuestro viaje a San Francisco. Las fotos de compromiso que nos hicimos justo antes de que todo se desmoronara. Incluso la selfie borrosa que me tomé en la cama una mañana mientras él aún dormía. La que una vez afirmó que era su foto favorita de nosotros. Vanessa se quedó paralizada en la puerta, con la voz temblorosa. ¿Por qué aún tienes esto? Brandon ni siquiera levantó la vista. ¿Por qué va a volver? Ella te bloqueó. Está sensible. Ya se calmará. Han pasado meses. Solo necesita tiempo. Vanessa no discutió después de eso. Simplemente se dio la vuelta, empacó sus cosas y se fue. Su silencio decía lo que su orgullo se negaba a decir. Brandon no la persiguió. No porque no le importara. Pero como él apenas notó que ella se había ido. Mientras tanto, yo empezaba a respirar de nuevo. Florencia se había convertido en mi hogar de una forma que jamás imaginé. Mis días estaban llenos no solo de trabajo sino de color, ritmo y significado. Ethan y yo compartíamos una alegría serena. No nos precipitábamos en declaraciones ni en plazos. Trabajábamos codo con codo, comíamos juntos en pequeñas trattorias, debatíamos sobre texturas de telas como generales de guerra y a veces, nos sentábamos en un silencio que no me resultaba incómodo, sino merecido. Él no me presionaba. Yo no fingía. Simplemente éramos. Y eso bastaba. A veces de madrugada, antes de que la ciudad se despertase, me despertaba y lo encontraba dormido a mi lado, con una mano sobre mi cintura y su respiración firme en mi nuca. Lo observaba un momento y me preguntaba cómo había confundido el caos con el amor. Brandon había sido una tormenta. Ethan era un refugio. Pero en medio de esa tormenta, Brandon estaba dando vueltas. Empezó a aparecer sin avisar en los apartamentos de sus amigos, buscando a quienes aún no habían bloqueado su número. Cuando abrían la puerta, lo encontraban agarrando una botella medio vacía y murmurando algo sobre el destino, sobre la traición, sobre cómo ella finalmente lo verá. Sus amigos, los que antes lo animaban, se reían de sus chistes sobre Olivia, ahora suspiraban e intercambiaban miradas cansadas a sus espaldas. Vaya, necesitas ayuda. Ella no va a volver. La perdiste. Acéptalo. Brandon sonreiría. Y luego di lo mismo cada vez. Sigue siendo mía. Ya verás. Una noche se emborrachó más de lo habitual. Estaba en casa de Derek, el último amigo que aún no lo había echado.
Estaban sentados viendo un viejo partido de baloncesto universitario cuando Brandon entró a trompicones en la cocina, tropezó en el umbral y se estrelló contra la encimera. Un cristal se hizo añicos, y algo en su interior se hizo añicos. Agarró un trozo de cristal roto y se lo pasó por el antebrazo sin pestañear. La sangre goteó sobre el mármol. ¡Rojo! Derek maldijo y corrió hacia él. ¿Qué demonios, tío? Brandon parpadeó al ver la herida como si le hubiera sorprendido. Duele menos que ella. Le vendaron el brazo, llamaron al médico de cabecera e intentaron calmarlo. Pero Brandon ya no los escuchaba. Cogió su teléfono, temblando. Te bloqueó, ¿recuerdas?, dijo Derek en voz baja. Brandon gruñó. Usa el tuyo. Derek dudó, luego suspiró y se lo entregó. Si contesta, me debes un teléfono nuevo. Cuando conectó la llamada, estaba en el balcón de nuestro apartamento en Florencia, viendo cómo la nieve caía en suaves espirales sobre los tejados. Ethan estaba dentro arreglando flores. Mala suerte para nuestra pequeña jardinera en el alféizar. Le había dicho que eran falsos. Insistió en que no. Ahora intentaba revivir tulipanes de plástico con agua tibia. Mi teléfono vibró. Era un número conocido. Normalmente no contestaría. Pero algo me hizo contestar. Hola. Hubo una pausa. Bufle. Entonces una voz que no había oído en meses. Una voz que una vez me aceleró el corazón. Olivia. No hablé. Por favor, dijo Brandon. Metí la pata. Sé que lo hice. Pero no estoy bien. No estoy comiendo. No estoy durmiendo. Yo. Cerré los ojos. No tienes que decir nada, continuó desesperado. Solo dime que volverás a casa. Vuelve y háblame. Otra voz interrumpió. Firme. Constante. Tranquila. No va a volver. Parpadeé. ¿Quién demonios eres?, espetó Brandon. Este es Ethan, dijo simplemente. Y ahora es mía. Silencio. Casi podía oír la respiración entrecortada de Brandon a través de la línea. Luego un rugido. Bastardo. Soltó una sarta de maldiciones tan viles que tuve que apartarme de la barandilla. Ethan colgó sin decir nada más. Cuando me volví hacia él, vi la preocupación en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí lentamente. Aún no ha terminado. Ethan no discutió. Supongo que él también lo sabía. En ese apartamento oscuro, Brandon temblaba. Tiró el teléfono de Derek contra la pared. Parloteaba. Se giró hacia la sala de rostros atónitos y dijo una cosa: voy a recuperarla. Su voz ya no sonaba lastimera. Era peligroso. Porque hombres como Brandon no soportaban perder. Sobre todo contra alguien que creían que siempre los esperaría. Y yo, la chica que una vez construyó todo su mundo a su alrededor. Ya no esperaba. Se supone que las bodas son alegres. Sagrado. Intacto. No tuve ese lujo. Pero obtuve algo mejor. Claridad. Nuestra boda en Florencia no fue grandiosa. Sin arcos florales dramáticos ni coros de catedral. Era íntimo. Un patio con jardín escondido tras una pequeña villa, adornado con luces blancas y cálidas risas. Sin familia. Sin cámaras. Solo la gente que me vio en mi peor momento y se quedó de todos modos. Había diseñado mi propio vestido. No porque intentara demostrar algo, sino porque sabía exactamente cómo quería sentirme. Fuerte, limpia, honesta. Sin encaje ni corsés. Solo seda blanca y suave que se curvaba como la indulgencia y se movía como la libertad. Ethan había diseñado nuestros anillos. Limpios anillos de platino con líneas entrelazadas en el centro. 2 caminos, una dirección, dijo poniendo la caja en mi mano. Sus ojos temblaban. Lo besé entonces. No por romanticismo, sino porque me había devuelto la libertad de elegir. Y yo lo estaba eligiendo.
Los invitados se reunieron en silenciosa expectación mientras el sol se ponía tras el tejado de la villa. Ethan estaba de pie ante el altar con un traje azul marino intenso que hacía juego con el brillo de sus ojos al mirarme. Sus dedos se crispaban a los costados, sus hombros se erguían. Pero sabía que su calma era una actuación. Estaba nervioso. Porque me amaba. El sacerdote se aclaró la garganta. Tú, Ethan Walker, ¿aceptas a esta mujer? Sí, dijo antes de que el sacerdote pudiera terminar. La multitud rió suavemente. A Ethan no le importó. Su mirada estaba fija en mí, fija y asombrada. El sacerdote sonrió y se volvió hacia mí. ¿Y tú, Olivia Hayes, aceptas a este hombre? La puerta se abrió de golpe. Alto, jadea. Un grito agudo. A alguien se le cayó una copa de vino. Y luego silencio. Salvo el sonido de pasos pesados, raspando el adoquín. Brandon. Despeinado. Pip. Con las mangas arremangadas hasta la mitad. Un ramo en una mano y una conocida caja de terciopelo rojo para anillos en la otra. La misma caja que tiré aquella noche lluviosa después de mi cumpleaños. La encontré, dijo sin aliento. Olivia, la encontré. Se me cerró la garganta. Mis dedos apretaron el ramo con más fuerza. Me deshice de ella, él siguió avanzando. Vanessa. La bebida. Los piojos. Ya pasó todo. Lo limpié. Lo arreglé. Podemos empezar de nuevo. Ethan dio un paso adelante instintivamente. Brandon levantó una mano. No estoy aquí para pelear. Ethan no se movió. Brandon se giró hacia mí con los ojos brillantes. Me quedé despierto todas las noches pensando en ti. Esperé con ansias. Les dije a todos que volverías. Te equivocaste, dije en voz baja. Parpadeó. Estás confundido, intentó de nuevo. Él no soy yo. No sabes lo que haces. Tú y yo lo fuimos todo durante 10 años. Lo eras todo para ti, respondí. Solo era un sustituto. El rostro de Brandon se contrajo. Te extrañé, susurró. Entonces no debiste dejarme llorando bajo la lluvia en mi cumpleaños. Se acercó. Ethan se movió con él y de repente la tensión estalló como un rayo. Atrás, espetó Brandon. Esto es entre nosotros. Ethan no habló. Pero la mirada en sus ojos fue suficiente. ¿Crees que ganaste? Brandon se burló. ¿Crees que porque está sola y huye de su pasado se quedará contigo? Eso fue. Ethan se abalanzó. Brandon lo empujó primero y en segundos, los puños volaban. Guess gritó. Las sillas se estrellaron contra el suelo. El sacerdote se tambaleó hacia atrás horrorizado cuando Ethan derribó a Brandon contra las piedras, golpeándolo con tanta fuerza que le hizo sangrar. La abandonaste. Ethan rugió. No puedes aparecer ahora. Brandon lanzó un puñetazo. Le dio a Ethan en la mandíbula. La pelea se convirtió en una espiral de desesperación y rabia, hasta que di un paso al frente. ¡Alto! Extendí la mano no para separarlos, sino para revelar la verdad. Mi palma reposaba sobre mi estómago. Y todo se detuvo. El patio entero se congeló. Ethan se puso de pie a toda prisa, con sangre en los nudillos y respirando con dificultad. Brandon se incorporó lentamente con la camisa rota y el labio sangrando. Y ambos hombres me miraron fijamente. «Eres», susurró Ethan. Asentí. La voz de Brandon se quebró. «¿Estás embarazada?» Tragué saliva. «Sí». No respondí. No hacía falta. Ethan se acercó a mí lentamente como si temiera que desapareciera. «No me lo dijiste», dijo con voz temblorosa. «No lo supe hasta la semana pasada». Parecía aturdido. No enojado. Simplemente aturdido. Y luego sonrió. Brandon, en cambio, parecía como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «Vas a tener un hijo suyo», dijo secamente. Volví a asentir.
Te esperé 10 años, susurró. Te lo di todo. Me diste dolor, respondí. Y aún así te amé. Durante una década, Brandon. Te apoyé cuando tú no. Te perdoné cuando no lo merecías. Y me dejaste en ridículo. Yo. Pero solo me tomó 2 meses volver a enamorarme, dije, volviéndome hacia Ethan. Porque por una vez, no estaba rogando que me eligieran. Brandon se quedó aturdido. No lo dices en serio. Lo digo en serio. Miró a su alrededor. Todos observaban. Todos habían oído. La chica que una vez fue suya, ahora de pie, con un vestido de seda y un anillo en el dedo. Un niño en su vientre que no era suyo. La chica que él creía que esperaría para siempre. Se había marchado. El sacerdote dudó. ¿Cómo si debiéramos continuar? Respiré hondo. Me alisé el vestido. Y miré a Ethan a los ojos. Lo hice. Su boca se entreabrió. Soltó un suspiro muy suave. Y susurró, yo también. El sacerdote se tambaleó al final. Nos besamos. Y los invitados vitorearon. Excepto uno. Brandon se quedó paralizado con los hombros caídos y la mirada vacía. Cuando miré hacia atrás por última vez, seguía allí, sosteniendo la caja roja con ambas manos como si aún pudiera significar algo. No lo hizo. Y ya no quería fingir que lo había hecho. Siempre pensé que soltarlo sería como un incendio. Como la rabia. Como un portazo tan fuerte que resonó en cada año que desperdicié. Pero al final fue como un susurro. Como un suspiro. Como cerrar un libro que por fin superé. La boda pasó y con ella el caos. Florencia volvió a su ritmo tranquilo. Espresso por las mañanas, lluvia por las tardes, luz dorada filtrándose entre las cortinas al anochecer. Ethan y yo nos sumergimos de nuevo en la vida que estábamos construyendo. Ahora más despacio, más meditado. Hablamos de todo. El bebé, la colección que estaba preparando, su próxima mentoría en el estudio. Pero también dejamos de hablar de algunas cosas. Como Brandon. Como esa caja de terciopelo rojo arruinada. No lo necesitábamos. Ese capítulo se había escrito solo hasta el final. Pasé las mañanas dibujando con las manos más firmes que nunca. Mis líneas ahora tenían un propósito. No impresionar a nadie. No ganarme la aprobación. Pero para expresarlo, mis diseños ya no buscaban elogios. Eran míos. Ethan se sentaba frente a mí en nuestro largo escritorio compartido, a veces fingiendo criticar mi paleta de colores, a veces mirándome de reojo como si aún no pudiera creer que fuera suya. Los viernes comíamos pasta con los dedos mientras veíamos documentales de diseño y discutíamos sobre qué siluetas envejecían peor. Él juraba que era el peplum, yo no estaba de acuerdo. Era tranquilo. Y real. Y nada que ver con la vida que había conocido antes. El embarazo lo hizo todo más nítido. Tenía más hambre. Más sueño. Más lento. Pero era más consciente de mi cuerpo que nunca. De lo que significaba generar vida. De lo que significaba protegerlo. No me sentía como una diosa radiante. Más bien como una tortuga hinchada con cambios de humor. Pero Ethan me trataba como si fuera una estrella. Cocinaba, limpiaba, buscaba en Google cada antojo que le mencionaba de pasada. Leía libros sobre paternidad en la cama. Murmurando en voz alta hechos que fingí ignorar solo para oír su voz. ¿Sabes? Una noche dijo, el bebé ya nos oye. Ah, sí. Bromeé. ¿Y qué diálogo tan brillante estamos ofreciendo? Sobre todo disculpándome por haber regado las hierbas demasiado sin querer. Nos reímos. Y me sentí segura. Unas semanas después de la boda, sonó el teléfono. El nombre en la pantalla me hizo reflexionar. Derek. Viejo amigo de Brandon. Uno de los últimos que no lo había bloqueado. No contesté enseguida. Pero algo en mí, una curiosidad cansada, me presionó para aceptar. Olivia. Su voz sonaba cautelosa. Vacilante.
como si no estuviera seguro de a quién había contactado. Sí. Pausa. Es Brandon, dijo. Fue hospitalizado. Intoxicación etílica. Cortes autoinfligidos. Ya está estable, pero estuvo mal. Muy mal. No hablé. No sentí ira. Ni miedo. Ni nada afilado. Simplemente callado. No dejaba de decir tu nombre, añadió Derek. Incluso inconsciente. Así que no dije nada. Mira, no te llamo para culparte ni nada, dijo. Solo pensé que querrías saberlo. Eso es todo. Asentí aunque no podía verme. Oye, dije. Gracias por llamar. Colgué. Ethan me encontró en el balcón unos minutos después. Envuelto en un chal, mi té se enfriaba en la barandilla. No preguntó. No presionó. Simplemente metió su mano en la mía y se quedó a mi lado, con la mirada fija en la ciudad. ¿Qué ves cuando miras Florencia?, pregunté después de un rato. Lo consideró. Piedra. Y cielo. Y 1000 cosas aún por construir. Me incliné hacia él. Bien, susurré. Porque ya no quiero mirar atrás. Más tarde esa noche, mientras Ethan dormía, me senté a la mesa de la cocina con un bolígrafo y una hoja en blanco. No escribí porque extrañaba a Brandon. Escribí porque había cosas que nunca había dicho. Y ahora ya no necesitaba decirlas en voz alta. Solo necesitaba soltarlas. Querido Brandon, durante años pensé que el amor era lo único que teníamos. Desordenado, ruidoso, cruel a veces, pero siempre ardiente. Pensé que si me dolía lo suficiente, si me quedaba el tiempo suficiente, significaría algo. Pero no fue así. El amor no es sufrimiento. No es silencio cuando lloras ni disculpas solo cuando alguien se va. No es la esperanza de que mañana sea diferente. No te odio. No quiero venganza. Solo quiero paz. Y por fin lo tengo. Espero que algún día tú también lo tengas. Adiós. No lo firmé. No lo envié por correo. Lo doblé una vez, lo guardé en un cajón y lo dejé allí, entre hilos sueltos y recibos viejos, con las demás cosas que ya no me servían. Esa noche me acosté con el brazo de Ethan sobre mi vientre y su suave aliento en mi hombro. No pensé en la década que había perdido. Pensé en la vida que estaba construyendo. El hombre a mi lado. La mujer en la que me había convertido. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con el pasado. Porque por fin lo había dejado ir. Había risa en el aire. No de esas que disimulan la tensión ni intentan remediar el dolor. Risa de verdad. Alegría profunda y relajada. Y era mía. Mis mañanas comenzaban con la cálida luz del sol derramándose sobre las sábanas blancas, el aroma a pan recién hecho que llegaba de la calle y el grito ocasional del vendedor al otro lado de la plaza discutiendo por naranjas. Florencia tenía su ritmo y, de alguna manera, yo me había integrado en él. Ethan ya estaba en la cocina fingiendo, de nuevo, ser barista. Dime, dijo con suma seriedad una mañana, ¿cuál es el tono emocional de tu capuchino de hoy? Con tranquilidad dije, frotándome la barriga. Con un toque de canela. Arqueó una ceja. Entonces, como tú, pero con espuma. Exactamente. Nos habíamos vuelto tan buenos en esto. En esto de vivir, en esto de amar, que a veces me sorprendía riéndome sin motivo alguno. Simplemente porque resulta que la alegría no necesita invitación. A veces se presenta en calcetines desparejados y salsa de pasta untada en la mejilla de tu novio. Corrección. Esposo. Sí, nos volvimos a casar. Como es debido, esta vez, papeles firmados, anillos ajustados, pancita presente y justificada. Éramos solo nosotros, un juzgado, un ramo que Ethan había hecho con flores que, según él, no había matado, y un juez italiano muy confundido que tuvo que hacer una pausa a mitad de sus votos porque Ethan intentó hacer un juego de palabras. Yo, Ethan Walker, te acepto, Olivia Hayes, para amarte y apreciarte, para dibujar contigo y para sufrir el montaje de muebles de IKEA. Señor, dijo el juez levantando la mano. Por favor. Solo votos legales. Apenas logramos el resto sin resoplar.
Después almorzamos en un restaurante de mala muerte donde el chef me confundió con una actriz local y nos regaló tiramisú. No lo corregí. Ethan nunca dejó que lo olvidara. Mi esposa, decía dramáticamente. La estrella internacional de la crème brûlée y la alta costura. Mi colección de moda se lanzó en primavera. Se llamaba Reclaimed, una mezcla de diseños minimalistas con sutiles bordados en forma de objetos silenciosos. Manos cerradas, estrellas suaves, líneas discontinuas remendadas con hilo dorado. Se agotó en 3 semanas. Ethan se atribuía todo el mérito, obviamente. Es mi influencia, decía, repanchingándose dramáticamente en el sofá mientras yo ponía los ojos en blanco. La musa detrás de la locura. Fuiste tú quien encogió mis pantalones en la secadora, le recordaba. Exactamente. La inspiración llega de todas las formas. Bromeábamos. Jugábamos. Nos besábamos en los pasillos del supermercado y bailábamos descalzos en el estudio. Algunos días eran más lentos que otros, otros más agotadores. Al fin y al cabo, estaba formando un pequeño ser humano. Pero a pesar de todo, Ethan nunca me soltó la mano. Literalmente. Con 7 meses de embarazo me balanceaba. Él lo llamaba deslizarme con dignidad. No me trates con condescendencia, gruñí una tarde intentando agacharme y recoger mi pluma. Él entró como un caballero dramáticamente, por supuesto, recogiéndola y arrodillándose a mis pies. Estoy a tu servicio, oh reina contoneante. Le tiré una almohada a la cabeza. Falló. Se rió. Su Majestad, creo que la puntería real está errada. Espere a que recupere los tobillos, murmuré. Él sonrió. Valió la pena la espera. El baby shower fue un torbellino de colores suaves y un pastel aún más suave. Vinieron amigos de todas partes. Nicole lloró al verme. Rachel casi derriba a Ethan cuando sacó galletas personalizadas con forma de cuadernillos de dibujo. Todos no paraban de adivinar el sexo del bebé. No se lo habíamos contado a nadie. Ni siquiera a nosotros mismos. Ethan dijo que era la mejor sorpresa. La vida ya te ha dado todos los giros posibles, dijo. Que esta sea dulce. Recibimos regalos de bebé envueltos en tonos neutros. Patucos. Mantas hechas a mano. Un mono que decía, diseñadora en prácticas. Ethan lo enmarcó. Claro que sí. A las 3 de la mañana de un jueves me puse de parto. Le di un puñetazo a Ethan para despertarlo. Hospital, susurré. Ya gruñó. Pensé que le gustaba al bebé. Les gustas mucho, dije, agarrándome a la cabecera. Es que no les gusta quedarse dentro de mi caja torácica. Saltó de la cama tan rápido que olvidó sus pantalones. Llegamos al hospital con 36 minutos de sobra. No voy a mentir. El parto no fue mágico. Juré. Grité. Puede que amenazara con dejar a Ethan si volvía a parecer presumido. Nunca dejó de tomarme de la mano. Y cuando por fin oí el primer llanto, leve, agudo, vivo, me derrumbé por completo. Ethan me besó la frente con lágrimas deslizándose por sus mejillas, y susurró, ya están aquí. La llamamos Lily, por mi flor favorita. Y porque floreció al final de un invierno muy largo. La primera vez que la abracé, todo en mi interior se quedó en silencio. No entumecido, no como antes. Simplemente pleno. Completo. Tenía mi nariz. Los ojos de Ethan. Un pequeño surco entre sus cejas la hacía parecer eternamente indiferente. Eso lo heredó de ti, dijo Ethan, mirándola como si tuviera el universo en sus manos. No, su gusto por los hombres lo heredó de mí, bromeé. El pobre chico está perdido. Me besó la sien. Entonces tiene más suerte de la que cree. La trajimos a casa una semana después. Ethan intentó armar la cuna. No salió bien. Ikea es el jefe final de la paternidad, murmuró, agarrando un tornillo extra como si fuera un ataque personal. Me reí tanto que lloré. Y entonces Lily lloró. Y entonces todos lloramos. Pero era el sonido más feliz del mundo.
Una noche, mientras Lily dormía acurrucada en mis brazos y Ethan dormitaba en el sofá, me senté sola en el balcón con una manta sobre los hombros. Florencia resplandecía bajo las estrellas. Las farolas titilaban como susurros. Los tejados se curvaban como brazos que sostenían la ciudad en una cuna. Pensé en dónde había empezado. La chica que esperaba a un hombre para que volviera a casa. La mujer que huyó bajo la lluvia. Y la madre que ahora estaba aquí sosteniendo el futuro. No necesitaba venganza. No necesitaba un cierre. Necesitaba amor. Y lo encontré. No en alguien que me salvara, sino en alguien que estuvo a mi lado mientras yo me salvaba. Pensaron que estaría destrozado para siempre. Pero solo necesitaba un nuevo comienzo. Y una mano derecha que me sostuviera. El fin.